Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más a esta transmisión en vivo a través de Facebook. Esto es Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor. Nos complace que nos puedan acompañar una vez más. Sabemos de que Dios es fiel, sabemos de que Dios está con cada uno de los que le temen y aman su nombre. Les bendigo en el nombre del Señor. Sabemos de que ha sido una semana, bueno, ya casi la terminamos, ya mañana es viernes, gracias a Dios. Dios ha sido fiel, sé que muchas han sido las misericordias que Él ha tenido con cada uno de sus hijos. Dios es verdaderamente misericordioso. Esperamos en el nombre del Padre pues que Él pueda sanar nuestra tierra. Sabemos de que el tiempo de milagros no ha pasado. Dios se sigue moviendo, Dios sigue levantando a muchos de nuestros hermanos, amigos, familiares que se encuentran quebrantados con alguna dificultad en cuanto a su salud, pero sabemos de que Dios va a actuar, Dios se va a manifestar, Dios se glorificará en cada uno de ellos. Amén. Sabemos de que son tiempos en los que tenemos que buscar aún más de parte de Dios. Son momentos especiales porque son cuando Dios más sorprende a la humanidad. Así de que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Lo invito por favor para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes. Sabemos lo importante que es compartir la palabra de Dios en estos tiempos. La palabra de Dios no es anticuada, no ha pasado de moda. La palabra de Dios es eterna porque el poder de Dios es eterno de igual forma. Amén. Así de que vamos a meditar juntos en esta hora la palabra de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 20 en adelante, por favor, si me acompaña. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría, que sea Él pues hablando a nuestras vidas y que Él sea dándonos la sabiduría para poder discernir y ser edificados a través de su palabra. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder llegar hasta los hogares, Señor, o hasta los lugares donde nuestros amigos, hermanos estén, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que este mensaje sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada corazón necesitado. Tú conoces, Padre, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos acerca de ti, Padre, porque reconocemos que dependemos totalmente de ti, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llegar, Señor, hasta cada corazón, Señor, que está lejos quizás en este momento de ti, Señor, pero que está anhelando, Señor, volver, regresar, Señor, a tu lado. Permite, oh Dios Todopoderoso, que todos los corazones, Señor, sean movidos hacia ti, Señor. Que nuestra mirada permanezca firme y fiel a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, con nuestra nación, Señor, con el mundo entero, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito especial para esta humanidad, para esta generación, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar hoy con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Bendecimos tu santa palabra y bendecimos el nombre de tu Hijo Santo, Jesucristo. Amén y amén.
Bien, eh, meditábamos o leíamos en unos versículos que algunos pues ya habrán recordado o habrán descifrado de el pasaje que estamos ahora leyendo. Y es que Jesús había caminado por mucho tiempo y había llegado a la región de Samaria. Él tenía sed, tenía la necesidad de saciar la sed que él llevaba por el camino largo que él había recorrido, y se acercó a un pozo donde tiene un diálogo con una mujer. En ese lugar Jesucristo le pide agua para beber a esa mujer. La mujer, pues en su autosuficiencia o por sus potenciales en ese momento, le dice a Jesús que cómo es que le pide agua de beber a una samaritana si judíos y samaritanos pues no se llevan, no han tenido jamás una relación. Y bueno, comienza un diálogo que ya lo hemos analizado también anteriormente, donde Jesús le pone a prueba que realmente no era él cualquier ser o cualquier persona a la cual la mujer estaba tratando, sino que era verdaderamente el Hijo de Dios, del cual pues ella también en algún momento podría necesitar. Y realmente la situación o la condición de la cual la mujer estaba atravesando en ese momento, pues nos da también una seria realidad acerca de la condición de esta mujer. Ahora, sucedió algo. La palabra de Dios dice que Jesucristo le dijo, tú no sabes qué es lo que adoras. Y el Padre busca adoradores en verdad, en espíritu y en verdad. Ahora bien, la adoración a Dios, si vamos a hablar acerca de la adoración a Dios, durante esta conversación con la samaritana, el Señor Jesucristo abordó el tema precisamente de la adoración con una amplitud y con una profundidad completamente nueva. De esta manera contestó a las inquietudes de la mujer, como lo podemos ver, dejándonos también a nosotros alguna información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios también una adoración que sea totalmente de su agrado, porque no debemos de olvidar que adorar a Dios es un asunto realmente muy serio y no lo podemos tomar a la ligera, porque el pasaje realmente que estamos estudiando nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios y probablemente en la realidad de lo que hacemos podría ser una cosa muy distinta. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que por su palabrerío piensan que serán escuchados primero ante Dios. Ahora bien, por ejemplo, el Señor descalificó en este diálogo cuando estaba conversando con la mujer samaritana, cuando le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante también que nosotros podamos aprender por medio de su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer algún error similar. Bien, dentro de este pasaje de la Biblia, hay que hacer algunas aclaraciones sobre lo que es la adoración, cuáles son sus características a la luz de la Biblia, y también debemos de considerar la enseñanza que Jesús dio sobre este tema, precisamente a la mujer samaritana. Ahora, seguramente nos hemos hecho la pregunta en más de alguna ocasión, ¿qué es la adoración? Adorar a Dios es la actividad o el gesto más noble, elevado e importante que nosotros como seres humanos podemos realizar. De hecho, usted y yo fuimos creados precisamente para esto. Cuando el hombre pecó, rompiendo la relación que Dios mismo había dado, es decir, volviendo hasta Génesis, cuando Adán pecó, la relación con Dios fue totalmente rota. Hubo una ruptura de tal magnitud que fue provocada la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Ahora, Dios vino
entregó a su Hijo a la humanidad con tal de poder redimirnos para que nosotros pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender principalmente a la mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema en esta ocasión cuando Jesús tiene este diálogo, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Recordemos de que cuando nosotros partamos delante de la presencia de Dios, únicamente nos dedicaremos a eso, a adorar a Dios. Lo podemos comprobar, sobre todo con mucha frecuencia, en el libro de Apocalipsis, donde los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Por ejemplo, mire lo que dice Apocalipsis 4:8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que dice aquí la palabra de Dios, siempre, escuche bien, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La palabra de Dios nos dice claramente que en aquel día nosotros también seremos parte de estos adoradores. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia no nos ofrece ninguna definición, como lo podríamos buscar en algún diccionario, por ejemplo, o en el internet, sino que su forma más bien de enseñarnos es mostrándonos, por supuesto, numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios, con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo nosotros debemos hacerlo. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación muy, pero muy personal, muy cercana con Dios, al que ama intensamente. Por ejemplo, David, en su Salmo número 18, en su versículo 1 dice: ¿para qué? Dice: te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Y luego mire lo que dice, inmediatamente después de invocarle, porque reconocía que Dios o Jehová es digno de ser alabado, mire lo que dice más adelante, en el siguiente versículo. Como no puede ser de otra manera, nuestro amor a Dios, lo que nos lleva a adorarle, aunque por supuesto este amor, el que nosotros muy probablemente le transmitimos a veces, pudiera ser hasta muy poco, hasta muy pobre quizás. David lo dijo de una forma muy especial en el Salmo capítulo 18, del versículo 1 al 3 en adelante. Le dijo: te amo, oh Jehová, porque eres digno de adorarte. ¿Sí? David había reconocido la dependencia que él tenía, que su alma tenía principalmente. Ahora, nuestra respuesta en cuanto al amor de Dios a veces suele ser muy poco. Por ejemplo, el amor que hemos recibido de parte de Él. Si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor hacia Dios, todo lo que hagamos, absolutamente todo, pasará únicamente de ser un simple rito religioso, algo frío, algo seco, carente totalmente de significado, y que de ninguna manera podrá agradar a Dios. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo en forma de humano, en forma de hombre, lo entregó por cada uno de nosotros, en forma de sacrificio, como si eso fuera poco. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor de Dios implica una entrega absoluta.
El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Sus discípulos le preguntaron en alguna ocasión: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: bueno, lo importante es que sepan amar a Dios por sobre todas las cosas, y ámenlo con el alma, con el corazón, con toda la mente. Es decir, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que nosotros somos, como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración precisamente de esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de los holocaustos que se llevaban a cabo. La particularidad de este tipo de ofrendas era que el animal se ofrecía completamente al Señor. Diferentes tipos de animales, los mejores, por cierto, porque a Dios se le enseñó al hombre en el Antiguo Testamento que a Dios había que darle únicamente lo mejor. Ahora bien, esta ofrenda se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de otros sacrificios que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes o para el ofrendante. Lo invito para que pueda leer el libro de Levítico. Ahí va a encontrar que los hermanos de Aarón fueron precisamente instituidos en Levítico capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice que fueron instituidos para poder llevar a cabo los holocaustos, y que esa ofrenda era de olor grato, de olor fragante delante de la presencia de Dios. Así que podríamos decir que la adoración no se queda para nada para sí mismo. Es decir, si yo voy a adorar a Dios, si yo voy a ofrendar algo hacia Dios, si yo voy a darle lo mejor que yo tengo a Dios, ¿sí? Y lo mejor que yo pueda tener es mi alma, es mi adoración, pues entonces le voy a dar absolutamente todo y no me voy a quedar con nada, porque Dios se merece todo, ¿sí? Cualquiera podría decir: bueno, pero es que yo tengo muy poco. Usted es muy rico. Usted tiene una riqueza, probablemente no sea material, pero sí es espiritual, ¿sí? Dios nos ha creado a usted y a mí, como analizábamos hace un par de sesiones, nos ha creado a su imagen y semejanza, por lo cual nosotros somos enteramente ricos, gozamos de algo sin igual, ¿sí? La particularidad que nosotros tenemos y que nos diferencia del enemigo es que nosotros hemos sido creados para adorarle, y eso es lo que nos hace únicos, eso es lo que nos hace especiales. Ahora, la entrega sin una consagrándole una vida entera, como Pablo lo hizo, por ejemplo. Parece que Pablo tenía este tipo de sacrificio también en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Ahí dice: mire, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si meditamos un poco más en esto, cuando Pablo se refiere a un sacrificio vivo, bueno, pero ¿de qué estará hablando Pablo con un sacrificio vivo? Rápidamente nos daremos cuenta de la expresión plena de este tipo de devoción que encontramos en Cristo, cuando entregó su vida al Padre en la cruz. ¿Qué mejor ejemplo, qué más claro que ese sacrificio vivo? Efesios capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, amado hermano, adorar a Dios implica también una sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto Él nos manda. Ya hemos visto un buen ejemplo de esto en el pasaje de Apocalipsis. Lo leímos anteriormente. Los ancianos se postraban delante del que vive por los siglos de los siglos y echaban, dice, sus coronas delante del trono.
El hecho de colocar estas coronas delante de los pies de Dios es una forma de expresar sumisión, una forma de expresar la superioridad de Dios, en todo caso. El reconocimiento y la entrega absoluta, por supuesto, ¿sí? Las coronas, los reyes se postran ante Él. Esta es una verdadera realidad, una verdadera existencia. Y el mundo pareciera que ha olvidado acerca de todo esto. Las grandes naciones, por ejemplo, los gobernantes, en tiempos de crisis tal cual se ha vivido durante los últimos meses, tal cual se está viviendo ahora en día. Si usted mira las noticias internacionales, por ejemplo, hay países donde se menciona acerca de una segunda ola, acerca de toda la pandemia. Y la gente aún continúa preguntándose, bueno, pero ¿qué está haciendo la ciencia? ¿Qué hará la ciencia para poder ayudarnos? Escúchenme, Salomón lo dijo bastante claro, la ciencia, la sabiduría ha sido dada al hombre de parte de Dios, ¿sí? La ciencia, déjeme decirle, no es nada si la sabiduría de parte de Dios no viene a contribuir y a dar la solución. Pero la solución no es la ciencia, la solución es únicamente Dios. En conclusión de todo esto que hemos hablado hasta este momento, no podemos reducir simplemente nuestra adoración a unas bonitas expresiones, por ejemplo, en nuestros labios. Primeramente, hay que ver, hay que saber que Dios mira nuestros corazones. Dios escucha lo que decimos, Dios sabe lo que pensamos. Primeramente, como vuelvo y repito, Él mira nuestros corazones. Esta fue la razón por la que tanto Jesús como los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El problema consistía en que cuando ofrecían la adoración a Dios, lo que decían sus labios no se apegaba o no estaba acorde a lo que la actitud interior de sus corazones demostraba. Y eso, déjeme decirle que es un problema aún de la actualidad. Dios intenta que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Dios desea con todo su corazón que nosotros podamos ser hijos e hijas dignos, que podamos ser aprobados conforme a su voluntad, conforme a su corazón. El problema de hoy en día es que el mundo, la humanidad se esmera tanto en ir en contra, en estar en rebelión de parte de Dios, en actuar en desobediencia y finalmente decide actuar conforme a la voluntad del corazón del enemigo. ¿Sí? Y en el corazón del enemigo, ¿sabe qué es lo que encontramos? Lo contrario que en el corazón de Dios. Lo contrario del amor es odio, es rencor, es rechazo, es amargura, es falta de perdón, absolutamente de todo eso. Y si usted abre la ventana hacia el mundo, pues va a ser lo que va a poder apreciar. Ahora bien, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama, de un corazón dispuesto, que se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que la voluntad de Dios es sumamente perfecta, que cuando le adoramos no nos dirigimos a Él para expresarle solo nuestras cargas, sino que en verdad lo hacemos para demostrar nuestra admiración hacia Él, el aprecio que nosotros le tenemos, el amor que nosotros le tenemos a Él, porque la misma palabra de Dios dice que Él nos amó primero, y verdaderamente así es. Esto lo podemos hacer también por medio de nuestras adoraciones, por medio de hablar con Él. Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿cuál es el lugar adecuado? ¿Cuál es el momento oportuno para que yo pueda adorarle a Dios? Escúcheme, la adoración a Dios también habla acerca de nuestros actos. Usted puede estar en cualquier lugar, a cualquier hora del día, puede platicar con Dios
¿sí? Dios está con cada uno de nosotros. Lo que pasa es de que a veces se nos olvida que Él anda a nuestro lado, y por eso nuestras acciones son como que, bueno, aquí nadie me mira, aquí nadie me conoce, entonces voy a actuar como normalmente no lo hago. En lugar de eso, platique con Dios, hable con Dios, como que si Él estuviera a su lado. Cualquiera lo podrá ver y decir, ¿qué le pasa? Parece que habla solo, está loco. Sí, estamos locos por Cristo, y esa es nuestra verdadera realidad. Ahora bien, lo podemos hacer principalmente por medio de la oración. También lo puede hacer a través del canto. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Verdaderamente la palabra es clara. Qué mejor adorador en cántico que David. David le dedicaba poemas a Dios y los hacía cantos, y cualquiera podría decir, bueno, pero ¿qué le pasa a David? ¿Qué le pasa al rey que solo le gusta cantar y canta a Dios? Pues bueno, es que realmente en su corazón había un amor tan profundo, un amor tan genuino, que era muy evidente, y David no se lo podía guardar para sí mismo, sino que él decidía honrar el nombre de Dios por medio de sus cánticos y de su alabanza. Por medio de esa admiración que usted también le puede dar a Dios. Y usted me podrá decir, bueno, pero es que yo no soy bueno cantando. No importa, a Dios le va a agradar conforme usted le adore. Así usted no tenga la mejor voz del mundo, o no pueda darle versos que sean espontáneos, no importa. Verdaderamente Dios conoce nuestros corazones, Él nos examina, Él conoce verdaderamente con el amor puro y genuino con el cual usted le está adorando. Ahora bien, hay que considerar por medio de la palabra de Dios cómo es Él, la naturaleza, los atributos de Dios, el carácter, también las obras de Dios. Cuando nosotros conocemos a plenitud, comenzamos a conocer verdaderamente cómo es Dios, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos permite gozar de su misericordia. Es entonces cuando nos rendimos a Él, porque sabemos que verdaderamente Él es hacedor de todo. Usted podría estar pasando por una situación verdaderamente caótica en su vida. Usted podría decir, bueno, todo me ha salido mal, Dios pareciera que se ha olvidado de mí, ¿sí? Y verdaderamente podrían ser pensamientos que el enemigo le esté poniendo en su mente para poder alejarse de Dios y decir, bueno, ¿para qué voy a adorar a un Dios que no sé si existe, o no sé si me está dando algún tipo de castigo por algo que yo haya hecho, o no sé si verdaderamente Dios se ha olvidado completamente de mí? Cuando usted comienza a adorar a Dios sin importar el momento, sin importar la situación que esté pasando, usted encontrará a la vez un gozo que será capaz de que usted se deleite en contemplar la forma de toda su gloria. Y Dios es especialista en eso, ¿sí? De las peores situaciones, de los peores momentos, cuando usted tiene un encuentro con Dios y le adora, Dios contesta, Dios responde, Dios se manifiesta, Dios se hace sentir, y es simplemente algo especial, es algo notorio. También es importante que podamos aclarar, la adoración va mucho más allá de nuestras acciones, ¿sí? Da gracias por todo lo que usted recibe, es algo muy especial, ¿sí? Si hoy comí 3 tiempos, pues doy gracias a Dios. Si hoy comí nada más 2 tiempos, pues doy gracias a Dios, ¿sí? Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo es que le vas a dar gracias a Dios si solo has tenido para comer un tiempo, o si no has comido nada y le estás dando gracias a Dios? Pues bueno, hay que darle gracias a Dios porque Él así lo quiere, porque Él así lo permite, ¿sí? Job, por ejemplo, un hombre que le fue muy mal, ¿sí? Y cualquiera podría decir, oh, las calamidades de Job, todo lo que tuvo que experimentar, todo lo que tuvo que pasar.
Bueno, Dios le permitió padecer eso, pero fue algo momentáneo, ¿sí? Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que no hay cruz tan grande, tan pesada, tan lo que usted quiera ponerle, que nosotros no seamos capaces de poder llevar, ¿sí? Si Él pudo, nosotros también podemos, ¿sí? Si Él pudo echarse todo ese peso encima de la humanidad, de sus pecados, de su rebeldía, de su rencor, de su desprecio, ¿sí? No habrá absolutamente situación, no habrá carga muy pesada que usted diga, Señor, yo ya no puedo más con esto y voy a buscar otra solución. ¿Mm? La solución que ofrece el mundo, el enemigo. ¿Mm? Probablemente usted esté pensando, bueno, esta situación, esta crisis es demasiado dura. ¿Mm? No puedo más. Adore, adore simplemente a Dios. Dios le dará la respuesta. Adore simplemente. Ahora, debemos de, volviendo al tema, volvemos de notar también la diferencia entre adoración y acción de gracias. No vamos a profundizar con esto por el tiempo, pero hay que recalcar algo. Mientras que la adoración, mientras que la acción de gracias, perdón, es el foco de nuestra atención en las cosas que hemos recibido de parte de Dios, en la adoración la atención se centra en lo que Dios mismo es. Podemos pensar, por ejemplo, en una sencilla ilustración que nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor. Imaginemos, por ejemplo, dos personas que han querido verse y han quedado verse durante mucho tiempo, ¿sí? En un momento, una de las personas le obsequia un regalo precioso a otra persona. Inmediatamente la otra persona mira el regalo fascinado, lo toma y le da las gracias. Pero según va pasando el tiempo, ese regalo pasa a segundo plano y toda la atención pues se vuelve a estar puesta nuevamente en la amistad, quien pues es una virtud, un regalo también de parte de Dios, ¿sí? De la misma manera nosotros también estamos maravillados de parte de la gracia de Dios sobre nosotros, ¿sí? Pueden ser muchas las bendiciones, ¿sí? Pero hay que tener muy claro, muy presente que la bendición no me robe también la atención de parte de Dios. Muchas pueden ser las bendiciones materiales que Dios nos da, ¿sí? Pero ahora bien, si yo comienzo a centrar o a poner más mi foco de atención en la bendición y eso me hace alejarme de Dios, hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy alertas a reaccionar, ¿sí? Recuerde, Dios es la fuente de bendición, ¿sí? Pero si yo me quedo con un poco de la bendición y creo que eso es lo mejor de todo, pues la fuente se va a secar, la fuente se va a alejar totalmente de mí. Ahora, es Dios mismo a quien nosotros admiramos, a quien nosotros adoramos, por quien Él es. Lo mismo que con el ejemplo, una amistad pues es mucho más valiosa que cualquier obsequio, que cualquier regalo. Ahora, nuestra posición en Cristo Jesús, como lo expresó también Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice. Acá está. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anunciasteis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Él, y no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. Si queremos ser verdaderos adoradores, como Jesucristo también se lo mencionó a aquella mujer samaritana, si queremos verdaderamente ser esos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. Ahora, hay muchos cristianos hoy en día, ¿sí?
que Dios les está bendiciendo o les ha bendecido mucho, y en algún momento la atención se desvía totalmente hacia la bendición. Y pudiera ocurrir que de una forma u otra pues comience a decir, bueno, pues Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios me ha bendecido tanto, que esta bendición pues es mía, es para mí, es algo único, y sería un error el poder yo compartir con alguien más acerca de esta bendición. ¿Mm? Escúchenme bien, Jesucristo estuvo delante de una multitud, 5.000 personas aproximadamente, menciona la Biblia. Y bueno, hubo momentos donde las 5.000 personas tuvieron hambre. ¿Y qué había? Unos cuantos panes, unos cuantos peces. ¿Sí? Y la bendición, ¿cuál fue? El milagro, ¿cuál fue? La multiplicación. ¿Sí? Pero fue producto, fue resultado del milagro que hizo Jesucristo. ¿Sí? Ahora cualquiera podría decir, bueno, qué especial esta bendición, nos han dado mucho, tenemos para comer, tenemos para dar, pero no vamos a compartir porque esto es solo para mí o es solo para mi grupo. Entonces pues nos vamos a quedar con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Dios, recuerde que es un Dios de misericordia, ¿sí? Él nos da en abundancia, la medida es hasta que sobre y abunde, pero hay que tener también muy presente que tenemos que adorarle, tenemos que buscarle incansablemente para que esa fuente de bendición no se agote. Dios nos ama, Dios nos da, Dios conoce nuestras necesidades, pero también nosotros debemos de reconocer la necesidad que tenemos de buscarle a Él, la necesidad que tenemos de ser totalmente dependientes de parte de Él. ¿Sí? Me llama mucho la atención la parábola que Jesús mencionó acerca del hijo pródigo. Un hijo que pidió a su padre un adelanto de lo que le iba a corresponder, muchos años adelante quizás. El padre accedió, se lo entregó, el hijo se marcha a malgastar todo lo que su padre le había dado. El padre había sido generoso al haberle entregado lo que le correspondía, lo que consideró que en ese momento su hijo necesitaba. ¿Sí? La bendición fue entregada, pero el hijo puso toda su atención en toda la bendición. Lejos de adorar o lejos de ser agradecido con su padre, ya sabemos lo que sucedió. Se fue, ¿a dónde? Al mundo. El mundo le recibió, el mundo le recibió con una sonrisa, con una cara amable, ¿sí? ¿Y sabe qué sucedió? El mundo le pagó mal. El mundo terminó consumiéndole todo lo que él tenía, todo por lo cual un padre amoroso había quizás trabajado durante mucho tiempo y finalmente, cuando agotó todos los recursos, el mundo lo desechó por medio de una necesidad, por medio del hambre. Él regresa hasta su padre y el padre, lejos de darle algún castigo, le recibió con un abrazo, con un beso, le puso un anillo en su mano en señal de que la misericordia de nuevo estaba puesta sobre ese hijo. ¿Sí? El hijo regresó y regresó en su mente pensando, ¿qué voy a decirle a mi padre? Pues vengo arrepentido, vengo apenado por todo lo que pasó. El hijo probablemente pensaba, bueno, con las palabras que yo voy a decirle a mi padre, van a ser palabras que a él le van a causar admiración, que le voy a adorar con lo que le voy a decir, con las palabras de perdón y arrepentimiento, ¿sí? Pero el padre ni siquiera le dio tiempo a decir ni una palabra. Cuando nosotros probablemente nos encontramos en alguna situación similar, probablemente hemos estado lejanos, distantes de Dios, y Dios
en cuanto reconoce que en nosotros hay un sentimiento de adoración, un sentimiento de perdón, un sentimiento para reconciliarnos con Él, ¿sí? Es entonces cuando Él se manifiesta, y precisamente tal cual sucedió en esa pequeña historia que Jesús contó, nuestro Padre nos recibe, y nos recibe con los brazos muy abiertos, ¿sí? Conociendo absolutamente todas las necesidades, incluso antes que nosotros se las revelemos. Ese es el amor especial de Dios. Esa es la adoración que es capaz de agradar el corazón de Dios, ¿sí? Por eso que yo lo invito para que usted pueda tener un momento especial con Dios. Es cierto, lo podemos hacer a cualquier hora, a cualquier instante de nuestro día a día, de nuestro vivir, ¿sí? Pero dedíquele un tiempo. Dios nos da 24 horas al día, ¿sí? Si comemos 3 tiempos, es por pura gracia y misericordia de Dios. Y en cada tiempo, ¿le da gracias a usted por la comida a Dios? A veces ni 30 segundos, gracias Señor por esta comida, amén, amén. Si multiplicamos esos 30 segundos por los 3 tiempos de comida que tenemos en el día, minuto y medio de oración, minuto y medio de adoración, podrá decir usted. Dedíquele tiempo a Dios. Dios nos dedica tanto tiempo. Y déjeme decirle algo, el tiempo en esos días es sumamente valioso. Este tiempo no va a volver, no va a poder recuperarse, ¿sí? Por eso es que nuestro tiempo de adoración debe de ser especial, debe ser genuino delante de Él. Así que deseo de todo corazón que usted pueda buscar ese momento de intimidad, de relación con Dios. Hágalo, hágalo. Dios contestará. Si usted tiene alguna petición importante delante de Él, expóngala, porque Él está atento, Él está inclinando su oído cada vez que nosotros le buscamos y le adoramos. Amén. Deseo que este mensaje haya sido de bendición para usted, para su vida, para los suyos. No importa si usted en estos momentos está distante de parte de Dios. Dios está más cerca de usted, más de lo que usted piensa. Así de que esperamos verle en nuestra próxima transmisión. Y pronto también nuestro pastor ayer nos daba la buena noticia. Vamos a comenzar también a hacer transmisiones a través de nuestro canal YouTube. Ya puede encontrar el canal en YouTube, aparece como Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor. Pronto las predicaciones estarán subidas ahí. Esperamos también hacer transmisiones, llegar hacia más corazones necesitados, seguir transmitiendo el Evangelio puro, claro, sencillo, que Jesús también desea transmitir a través de este ministerio. Amén. Que el Señor les bendiga.